Ante todo, hoy quiero dar las gracias a nuestros invitados, porque a veces es muy difícil hablar de unos temas tan polémicos como puede ser el independentismo catalán. Y en este caso quiero dar las gracias directamente a Vidal Aragonés, diputado en el Parlamento catalán por parte de la CUP, también a Javier Ortega, secretario general de Vox, por estar con nosotros. Saben que estamos en Facebook, que estamos en YouTube. Tienen en cuenta que nos pueden dejar todos los mensajes y las preguntas concretas que quieran también para nuestros invitados. Vamos enseguida con ellos. En primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros. La perspectiva que queremos dar es un poco cómo se está viendo todo esto desde fuera, ¿no? En este caso, la primera pregunta es, ¿hoy el independentismo hace que veamos dos Cataluñas distintas? Vidal, empiezo por ti. En primer lugar, queríamos aclarar, porque de algunas de las premisas que se trasladaban en la introducción, parecería que Cataluña tiene una realidad en la que los catalanes y las catalanas nos enfrentamos en las calles. Eso no es así. Eso es una premisa que no se da. Otra cosa bien diferente es, evidentemente, una polarización política muy creciente, como no puede ser de otra manera en las realidades democráticas donde hay quien piensa de una manera y de otra. Pero muy importante el tener claro, y el mejor ejemplo es lo que pasa ayer en la Diada Nacional, la Fiesta Nacional de Cataluña, donde sale en el centro de Barcelona más de 1 millón de personas y no hay ni un único incidente. Por lo tanto, primero, dejar claro esa idea. Y la segunda, lo que ejercemos desde Cataluña, la mayoría, no es una ansia, sino es una voluntad democrática. Voluntad democrática que se ha refrendado en dos elecciones convocadas según la legislación española, donde ha ganado el independentismo, y un referéndum de autodeterminación donde hubo violencia, pero violencia por una única parte, que fue el aparato del Estado español, que agredió físicamente a manifestantes y a aquellos que querían votar y a aquellos que estaban organizando. Y por cierto, antes de que se avance, evidentemente también denunciar que haya un invitado de la extrema derecha que ahora podrá contestar. Nosotros siempre defendemos la libertad de expresión, pero nunca dejamos de denunciar al fascismo, a aquellos que no condenan el franquismo. Pues será una de las personas que ahora hablará de una organización fascista que no tiene ninguna representación ni en el Parlamento de Cataluña ni en el Parlamento español. Vidal, por alusiones, en este caso pasamos a contestar. Bueno, lo primero que hay que decir es que yo también rechazo el tener enfrente como contertulio a quien es el representante de los amigos de los terroristas, los que representan, llamándose antisistema, el rechazo más absoluto a cualquier legalidad, al cumplimiento de la ley, de las normas, que no creen en ningún principio democrático. Dicho lo cual, por supuesto, voy a contestar a su pregunta. Sí han dividido a Cataluña, han enfrentado familias, han conseguido que más de 2.500 empresas abandonen Cataluña, han conseguido romper la sociedad en pedazos. Y no son la mayoría, como dicen, la inmensa mayoría de los catalanes. Y añado más, la inmensa mayoría de los españoles, porque por más que quieran llevar el debate a hablar del pueblo catalán, la soberanía nacional corresponde, como en todas las naciones del mundo, a todos los españoles y no solo a una parte. No queremos romper la unidad de España. Creemos que Cataluña forma parte indisoluble de la historia de España desde los tiempos en que formaba parte del Reino de Aragón y por tanto queremos que el resto de nuestra historia siga unida. Por tanto, frente a los que tienen un discurso del odio, de la mentira, de la tergiversación, la inmensa mayoría de los españoles, incluyendo los catalanes, creemos en la unidad, Javier, en la solidaridad, en la igualdad de los españoles ante la ley. Javier, me gustaría preguntarle a Vidal, visto desde fuera, hablamos desde países, nosotros nuestros estudios están en Moscú, hemos visto algunos medios de comunicación en los que se acusaba a esta diada como hacer una alegoría al independentismo y que no fuera una fiesta de todos los catalanes. Efectivamente hay una gran masa de catalanes que no quieren ese independentismo. ¿Ha sido así? ¿Se ha raptado, como dicen algunos medios internacionales, la diada? Miren, en primer lugar, la diada lo que viene a recordar es como unas tropas de la monarquía española invaden Cataluña y rompen absolutamente todos los acuerdos que habían tomado previamente. Estamos hablando del siglo XVIII, de 1714. Por lo tanto, es importante saber a nivel internacional qué estamos recordando. Es decir, cómo se arrebata y se somete desde el Estado español, y eso es lo que se conmemora, lo que era la realidad catalana en 1714. Eso es lo primero. Lo segundo, la diada se celebra
por parte de independentistas o no independentistas, se celebra organizada por la Generalitat de Cataluña, por la sociedad civil e incluso por ayuntamientos de ciudades donde no gobiernan independentistas. Y la realidad es que ayer, y vuelvo a indicar, hubo solo en Barcelona más de 1 millón de personas, ningún incidente. En el resto de ciudades del país, centenares de miles de personas, ningún incidente. Y solo cuando hace 2 días estaba saliendo la extrema derecha de carácter españolista, hay agresiones Vidal, cometidas por ellos y por ellas. Por lo tanto, es una diada para el conjunto del pueblo. Y quiero además dar otro dato. Cuando se afirma que se han marchado de Cataluña 3.500 empresas, eso es un dato falso que ha reconocido el gobierno español por un lado y que ha reconocido también el gobierno catalán, y que solo hace falta ir a las estadísticas del Ministerio de Trabajo o del Departamento de Trabajo Vidal, catalán. Me gustaría trasladarle datos del gobierno catalán. Me gustaría trasladarle a Javier, en este caso, Javier, desde en Barcelona, eso que se ha llamado una mayoría silenciada, etcétera, etcétera, ¿no siente que se haya podido salir a la diada con libertad? ¿Se sentían reprimidos o no, como nos estaba comentando Vidal? Que diga Pues cómo mire, lo primero que hay que decir es que el 11 de septiembre... Se reprimía a quien no quería salir a la diada. Mire, Javier, sería estupendo que no me interrumpiera, porque yo no le he interrumpido a él. En primer lugar, hay que decir que el 11 de septiembre es una gran mentira. Para todos los que conocen la historia, veo que el contertulio no la conoce, el 11 de septiembre se produjo la caída de la ciudad de Barcelona a manos de las tropas borbónicas, una de las 2 dinastías españolas al trono de la corona de España. Y Rafael de Casanova, que enarbolan como el héroe del separatismo, al que van a poner coronas todos los 11 de septiembre por la mañana, no cuentan la verdad, no saben que Rafael de Casanova era un patriota español que luchaba por una de las 2 dinastías, en este caso la Casa de Austria, los austracistas de don Carlos de Habsburgo, frente a la causa de los Borbones de don Felipe V. Fíjense ustedes, el manifiesto de Rafael de Casanova en Barcelona, el 11 de septiembre, termina de 1714, perdón, un momento, termino con el manifiesto, termina arengando a los barceloneses a luchar por España y la libertad frente a lo que consideraba que era una dinastía extranjera. Por tanto, parten de una gran mentira. ¿Se han sentido reprimidos a salir, sí o no? ¿No han tenido libertad? Aparte de la magistral clase de historia o la arenga que nos ha dado, ¿se han sentido reprimidos ayer a salir o no? Mire, la realidad es que hace años, hace 8 o 10 años, lo hablaba yo con distintos catalanes, yo estuve el 11 de septiembre, el 11 de septiembre la bandera que se sacaba era la señera catalana, la bandera de Cataluña, que proviene, por cierto, del Reino de Aragón, la bandera que representa a todos los catalanes. Ya no es esa la bandera. La bandera que se lleva es una bandera con una estrella, una bandera completamente ilegal, un trapo secesionista que representa el odio y la mentira, y que no representa ni mucho menos ni a todos los catalanes, ni al ordenamiento constitucional, ni al Estatuto de Cataluña. Por tanto, evidentemente hay una parte importantísima de la sociedad catalana que se siente cohibida por unas instituciones que amenazan, por unos grupos violentos, entre otros los de la CUP y los llamados CDR. Javier, claro que sí, hay una sociedad que estaba harta y cansada. Me gustaría pasar a más preguntas, porque tenemos muchas y el tiempo es muy poco. Hablemos de los símbolos en este caso. Vidal, hoy en día, llevar un lazo en Cataluña y alguien que no lo lleve, ¿se puede considerar que es menos catalán? ¿Que no quieres la independencia? ¿Es un conmigo o contra mí? Porque hemos visto algunas escenas de retiradas de los lazos, o de personas que no lo han querido poner en su negocio privado o que no lo han querido mantener en la vía pública, y sí hemos visto esos enfrentamientos que antes nos negabas. Mire, es igual de catalán quien lleva el lazo que quien no lleva el lazo. Es igual de catalán, si quiere ser catalán, quien lleva una bandera independentista, quien lleva una bandera catalana señera, quien lleva también una bandera española. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada, contra la bandera española, e incluso podemos tener alguna simpatía por la bandera española republicana, pero para nada hay una situación de enfrentamiento en las calles. Si ustedes han visto alguna escena de que a alguien se le ha acosado por el hecho de no querer poner un lazo, nosotros lo condenamos absolutamente, y también le decimos, eso es que lo haga, porque ha habido vídeos y documentos que sí que han salido. No existe en la realidad. No existe en la realidad, es absolutamente minoritario. Si ha habido 2 o 3 casos, nosotros y nosotras lo condenamos.
absolutamente, únicamente faltaría. Pero lo importante es que se quede clara la idea, que en este país hay una polarización política importante, pero no hay un enfrentamiento en las calles. Eso es muy importante. Sino que pongan los datos encima de la mesa. Por eso no le contestaban cuando usted ha preguntado cómo les habían impedido ayer salir a las calles. Vidal. Ayer en la ciudad de Barcelona también salían catalanes con banderas españolas y no tuvieron ningún problema. ¿Usted se imagina una realidad de 1 millón de personas en la calle con banderas independentistas y que aparecen algunas personas con banderas españolas y que no tienen ningún problema? Vidal, pues me claro, gustaría, así como debe ser una sociedad democrática. Me gustaría trasladar la misma pregunta, Javier. Vamos a ser un poco más concretos porque tengo muchos datos en el tintero. De esta misma manera, ayer veíamos en ese minuto de silencio que se guardaba por esos presos políticos, según denominan algunos. Otros dicen que son políticos que están presos con motivo, y ahora preguntaré por ellos. Veíamos un vídeo que se ha hecho viral sonando el himno de España y se volvía pues toda la gente a pitar. En este caso, cuando se habla de respeto a la bandera, en este caso no a la republicana, sino a la que es ahora mismo constitucional, ¿ustedes ven que se debe hacer, como dice el gobierno, una ley de símbolos, o que se está esto convirtiendo en ese conmigo contra mí que decía? De manera concreta, Javier, porque tengo muchas preguntas. De los separatistas, los secesionistas, ha habido una persecución a todos los símbolos nacionales. Han pitado reiteradamente al himno nacional en los encuentros deportivos, han quemado banderas de España, han arrancado la enseña nacional de balcones de ayuntamientos y de instituciones y, por supuesto, claro que sí, han agredido por el solo hecho de llevar, por ejemplo, un cinturón, unos tirantes con la bandera de España. Claro que hay una auténtica persecución a los símbolos nacionales. Todo lo que suene a España para esta gente es algo a perseguir. Bueno. Actúan como auténticos nazis con los judíos. Es una auténtica barbaridad. Y le voy a terminar diciendo una cosa: no hace falta ninguna ley de símbolos. Existe la ley de banderas y lo que hay que hacer es cumplirla, cosa que ellos no hacen. En este caso, Vidal, me gustaría trasladarnos un poco a lo jurídico, que yo creo que ambos sois especialistas en todo esto. Cuando se habla de que se ha ejercido este referéndum, el Tribunal Superior de Justicia lo determinó como ilegal, la Comisión Europea también lo ha rechazado. Y en este caso, ¿por qué se insiste todavía por esta vía hasta que no haya una reforma de la Constitución? Hemos escuchado, por ejemplo, al presidente de la Generalitat diciendo que le da igual lo que digan las sentencias judiciales porque él respeta más las voluntades del 80% de los catalanes, según ha dicho. Le agradezco la pregunta porque consideramos que es muy necesaria, muy importante. Miren, nosotros y nosotras hemos intentado por activa y por pasiva, y fundamentalmente más que nosotros, porque no teníamos ninguna confianza, diferentes gobiernos en la Generalitat de Cataluña, un referéndum pactado. Y la respuesta siempre ha sido que no. Siempre ha sido que no. Deberían conocer ustedes, y como hay una audiencia internacional lo explicamos, que la reforma de la Constitución española, para que eso fuese posible, requiere de mayorías de 2 tercios, por lo cual una minoría de 1 tercio siempre puede vetar el ejercicio de transformación de esa Constitución. Y por lo tanto, ante una realidad que es la Constitución española, que por cierto tiene sus orígenes en un régimen que es el franquista, y por eso nosotros lo denominamos régimen del 78, lo que se pacta a posteriori y que es una continuidad, no da esa posibilidad del derecho a la autodeterminación, y nosotros lo hemos ejercido en amparo a 2 cuestiones. Primera, la voluntad democrática y por lo tanto una cuestión de legitimidad, que así lo ha solicitado la mayoría del pueblo de Cataluña. Y segunda, la legalidad internacional. El derecho internacional siempre reconoce el derecho a autodeterminación y esa es nuestra realidad. Eso sí, desde la CUP, nunca hemos dicho que el referéndum de autodeterminación tuviese cabida dentro de la Constitución española. Nunca. Me gustaría trasladarle la pregunta a Javier. En este caso habla del amparo de la mayoría de Cataluña, cuando habría que ver también las cifras que se barajan, si es la mayoría, sí o no, la mayoría que votó en ese referéndum, y el amparo legal que se dicen a nivel de derecho comunitario, pero en este caso habría que ceñirse a esa, digamos, ley local que es la Constitución, ¿o no, Javier? Brevemente, porque tengo una última pregunta que me gustaría que contestaran. Mire, fíjese, en todo país civilizado la Constitución es la norma suprema en la que hay que basarse. La Constitución habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible. El supuesto derecho de autodeterminación que alegan no solo no está recogido en la Constitución española, no lo está en el Tratado de la Unión Europea y no lo está ni siquiera en Naciones Unidas. Naciones Unidas únicamente en los años 50, años 60, aprobó el derecho de autodeterminación para las colonias africanas o para estados que habían sido previamente invadidos, principalmente para la descolonización de África.
Por tanto, se inventan un supuesto derecho de autodeterminación, con el eufemismo que luego llaman derecho a decidir, que no existe. Y segundo, la soberanía nacional, dice la Constitución, que no es una Constitución aprobada en el régimen de Franco, que es una Constitución aprobada por la inmensa mayoría de los españoles. Y le añado un dato más, por el 78% de los catalanes. Pues mire usted, esa Constitución aprobada por la inmensa mayoría de los catalanes deja bien claro que la unidad de España, la indisoluble unidad de España, no hay derecho de autodeterminación. Así que es una gran falacia el motivo por el que se basan alegando supuestos derechos. Y termino con esto. La soberanía nacional, es decir, perdón un momento, el sujeto pasivo de la soberanía nacional es todo el pueblo español, no una parte del pueblo español que reside en Cataluña. Me queda solo 1 minuto y 20 segundos de programa, así que vamos a dividir. Vidal, última pregunta. En caso de que se diera este contexto, de que el referéndum se pudiera celebrar, y en este caso saliera negativo, ¿qué sucedería con este impulso independentista, con estos partidos que anhelan esa independencia? 30 segundos. Por supuesto, evidentemente, que si saliese negativo no habría una efectividad de la construcción de la República. No la habría. Eso sí, nosotros y nosotras lo que decimos es, por ahora ha habido 2 elecciones con la normativa española donde han ganado las fuerzas independentistas y un referéndum donde han ganado 2 millones de votos, de 2.200.000, más del 90%, y fíjense, con un índice de participación del 48%, aún ya así agrediendo a la policía, que es superior, o igual, mejor dicho, a la misma participación que tuvo el pueblo español cuando ratificó el tratado, o mejor dicho, la Constitución de la Unión Europea. Me quedan 20 segundos, Javier, en tu caso, en este caso si saliera negativo... Mire, no puede haber ningún referéndum para romper la unidad de la nación, eso no está reconocido en ningún Estado tiene reconocido el suicidarse. En segundo lugar, ese supuesto referéndum no era más que un acto absolutamente ilegal por el que están juzgados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por tanto no tiene legitimación ninguna, fue una auténtica farsa, una auténtica comedia en la que votaban hasta 5 veces, pero que da igual, Vidal, porque repito, Javier, la soberanía nacional reside en todo el pueblo español. Pues me tengo que marchar, estaría debatiendo la verdad porque esto es muy constructivo, al menos podemos tener un diálogo pese a las diferencias. Os agradezco de verdad que hayáis estado con nosotros y hayamos dado una visión de cómo está la situación ahora mismo, aunque se nos hayan quedado muchas cosas en el tintero, y de verdad muchísimas gracias por la participación, porque aquí, como siempre en el Zoom, todos tienen voz. Muchísimas gracias, un abrazo para los dos.